La tertulia de Eusko Ikaskuntza en Herri Irratia. Buenos días, bienvenidos a una nueva cita, ya saben, cada 7 días con las tertulias de Eusko Ikaskuntza. 26 de abril de hace ya 69 años es la fecha en la que se produjo el trágico suceso que todos conocemos, el bombardeo de Guernica. En estos días pasados ya hemos vuelto a rememorar imágenes, hemos visto documentos que nos dan una pequeña pincelada de la situación que se vivió en la comarca de Guernica-Lumo. El año que viene, por lo tanto, se conmemora el 70 aniversario y para ello se están organizando ya numerosas actividades. Vamos a hablar sobre este asunto hoy en las tertulias de Eusko Ikaskuntza y para ello nos acompañan tres amigos, tres personas que saben y mucho sobre el tema a tratar. Vamos a saludar a María Oianguren, que es directora de Guernica Gogoratuz. Egunon, buenos días. Egunon. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Recibimos también a José Luis de la Granja, que es catedrático de Historia Contemporánea de la UPV. Buenos días, Egunon. Egunon, buenos días. Y también vamos a dar la bienvenida a Luis Iriondo, que es uno de las personas que estuvo allí, ¿no?, en el momento del bombardeo, un testigo, digamos. Sí. Egunon, buenos días. Muchísimas gracias a los tres por estar con nosotros en estas tertulias y nos vamos de lleno por el tema. Como decíamos, este año se ha conmemorado ya el 69 aniversario de este trágico suceso. Ocurrió el 26 de abril de 1937. No sé si podríamos hablar del contexto en el que nos encontrábamos un día antes, imaginemos, ¿no?, en esa época. ¿Qué estaba ocurriendo aquí en Vizcaya? Bueno, pues estaba en plena campaña de Vizcaya, que se había convertido pues en el centro de la Guerra Civil Española a partir del lanzamiento del ataque de las tropas del general Mola para conquistar Vizcaya y el resto del norte republicano a partir del 31 de marzo de 1937, que se produjo el bombardeo de Durango, que es el antecedente inmediato y también trágico del de Guernica, y a lo largo de esas semanas hubo una resistencia bastante fuerte en el frente exterior, en el límite entre Vizcaya y Guipúzcoa, pero en esos momentos, unos pocos días antes del bombardeo de Guernica, ese frente ya estaba roto y el ejército vasco pues iba retrocediendo hacia el cinturón de hierro en torno a Bilbao, es decir, que se encontraba al frente a pocos kilómetros de Guernica, en la víspera del bombardeo. ¿La población se esperaba un suceso de esta magnitud? No, en principio no, a pesar de que ya había habido bombardeos, hubo algunos sobre Bilbao, a los pocos días de la guerra sobre Ochandiano, y ya digo, sobre todo el más grave, el más trágico fue el de Durango. Pero aún así no se esperaba un suceso de esa magnitud sobre una población civil como era Guernica, también por el simbolismo que tenía Guernica, aunque el general Mola había avisado con antelación que si el País Vasco no se rendía iba a arrasar Vizcaya. En cierto sentido, pues se puede decir que cumplió su palabra. ¿Qué distancia de fechas hubo entre el bombardeo de Guernica y el de Durango? No sé si... Pues entre menos de un mes, del 31 de marzo, que fue el de Durango, al 26 de abril, que fue el de Guernica. Tiene importancia la diferencia porque, claro, del bombardeo de Durango a la entrada en Durango del ejército de Franco, pues pasa casi un mes. Por eso los muertos de Durango están perfectamente contados. Ya se hizo en su día y los últimos estudios de la Asociación Gerediaga pues dan cerca de 300, 280 y tantos en Durango. Y es la diferencia con Guernica, porque Guernica, 3 días después del bombardeo, el 29 de abril, entraron las tropas de Mola y de Franco, y eso hizo imposible que se pudiesen contar los muertos que hubo en el bombardeo de Guernica. Lo podían haber hecho los franquistas, evidentemente no lo hicieron, y por eso yo creo que nunca se sabrá con exactitud, por lo menos con la exactitud que podemos saber las víctimas del bombardeo de Durango, cuántas murieron en Guernica o a consecuencia de las heridas provocadas por el bombardeo. Supongo que se barajarán cifras, ¿no? Aún así, yo no sé si tenemos algún dato, más o menos, por lo menos para diferenciarlo con lo que ocurrió en Durango. Bueno, esa es una de las cuestiones más polémicas y que siguen sin resolverse definitivamente, y que hay mayor divergencia incluso entre los historiadores. En su momento se dieron cifras muy elevadas. El gobierno vasco dio una cifra de 1.600 y pico, pero sin una base documental, que se ha repetido mucho y que todavía a veces sale en los medios de comunicación.
La historiografía franquista y no franquista pues tendió a rebajarlo. El caso más extremo fue Ricardo La Cierva, que llegó a decir que en Guernica no murió ni una docena de personas. Otros historiadores pues han hablado de unos cientos. Los estudios más recientes, y algunos por historiadores de Guernica, tienden a reducir la cifra pues en torno a 2 centenares. Es decir, que pudo suceder que muriesen menos que en Durango, porque bueno, había bastantes refugios. En Durango se vio pues que bombas cayeron en una iglesia y murió bastante gente. Aparte que ya al momento de Guernica pues había cierta prevención, más que en el de Durango, que fue justo el día que lanzó la ofensiva el general Mola. Ya digo, los estudios más recientes tienden a reducir la cifra. Ya no se habla de 1000 o de miles, sino de unos cientos, y puede suceder que sea menos que el de Durango, lo cual no quita que su repercusión internacional fue muy superior, no solo al de Durango, sino a todos los bombardeos de la guerra civil, y es evidente que los bombardeos que hubo sobre Madrid o sobre todo sobre Barcelona murieron más personas. Fue un ataque indiscriminado. Yo aquí en el guión leía que es el primer bombardeo indiscriminado contra una población civil. No sé si eso es correcto. Bueno, hay algunos precedentes, como es el más importante, es el de Durango. Había habido también, Bilbao sufrió algún bombardeo, pues el 4 de enero, por ejemplo, la tarde del 4 de enero, no hubo muchas víctias, pero un bombardeo sobre Bilbao, que fue la causa inmediata del asalto a las cárceles de Bilbao, en la tarde del 4 de enero de 1937, hecho antes a principios de la guerra en Ochandiano y en otras ciudades. Pero quizá lo que no fue es de esa magnitud de arrasar el 70% de Guernica, el centro. En ese sentido sí puede ser considerado el primero de la historia, y claro, el antecedente más claro de los bombardeos después masivos sobre ciudades en la Segunda Guerra Mundial. Es una pregunta un poco obvia, pero ¿por qué Guernica? Justo Guernica, ¿no? Bueno, pues es otra de las cuestiones que habría que saber en la mente de los que lo hicieron, sobre todo especialmente militares alemanes, en principio en connivencia con los altos mandos del ejército de Franco y de Mola, que es otra de las cuestiones que se discute, cuál era el objetivo. Hasta qué punto los alemanes que lo hicieron eran conscientes del símbolo que suponía para el pueblo vasco Guernica, y cuál era el objetivo último. Sobre eso la historiografía sigue discutiendo, si era un objetivo militar, si en esos momentos Guernica ya era un objetivo militar en la medida que el frente se había roto, estaban retirados el ejército vasco y estaban a pocos kilómetros del frente, o la otra versión, sobre todo de los historiadores que han criticado las tesis franquistas y no franquistas, es que el objetivo principal era aterrorizar a la población civil, sobre todo de cara a Bilbao, es decir, para que Bilbao no mantuviese la resistencia. Era una prueba de que lo que podía suceder a Bilbao si se mantenía la resistencia a ultranza, ¿no?, al avance del ejército de Mola y de Franco. Ya digo, es un tema que tampoco hay una unanimidad entre los historiadores cuál era el objetivo último, si era militar o era más bien el de atemorizar a la población civil. Como les decíamos, tenemos con nosotros a Luis Illondo, que es una de las personas que vivía en Guernica. No sé si todavía sigue viviendo en Guernica. Sí, allí nací y ahí sigo. Ahí sigue usted, sí. ¿No? Y no sé si nos podría contar cómo se vivía en Guernica Lumo en la época de la guerra civil. ¿Cómo vivían ustedes? Bueno, entonces tenía 14 años, lo que un chaval de esa edad andaba al instituto, y la vida pues era tranquila. Era de un pueblo de 5.000 habitantes, como entonces tenía Guernica aproximadamente. Para nosotros, siempre en la perspectiva de un chaval de 14 años, pues nada, se limitaba a eso, al estudio, a jugar, y no, tranquila, no había ningún problema. Sí, vivíamos, por ejemplo, cosas que pasaban en el exterior, como la Revolución de Octubre, la que llamaban Revolución Asturiana, llamaban entonces, y me parece que en octubre de los 74, 75, recuerdo, estábamos en el instituto, pero no tenía repercusiones inmediatas, no tenía. A veces sí ocurrían, pues, llegada de políticos, estando allí el árbol de Guernica, se celebraban algunas reuniones allí. Una vez recuerdo una carga de la policía, los pichis que llamaban entonces, con motivo de esto, de algún grito, no sé qué se dio durante el acto, y que cargaron con toda la población. Pero bueno,
esas cosas a nosotros más bien nos divertían que claro. chavales. Entonces correr pues no era problema. En aquel entonces no, pero supongo que el día del bombardeo y los días Bueno, posteriores... eso ya es distinto. No sé cómo... Es distinto. Bueno, para nosotros el comienzo de la guerra pues fue una fiesta. Se acabaron las clases, la mayor parte de los profesores se había cogido en el otro bando, muchos eran de Madrid o Vitoria o por ahí, y algunos había de por aquí de Bilbao, pero vamos, todos eran de Guernica, no había ni un profesor. Y claro, se cerró el instituto, porque además luego lo convirtieron en cuartel de los comunistas. Y bueno, pues nosotros entonces pues teníamos toda nuestra disposición. La verdad es que mi madre pues quiso atarme un poco corto, porque la Guernica estaba llegando mucha gente, iban llegando refugiados de Guipúzcoa, y los gudaris y los soldados que habían, los cortales que estaban instalando allí. Y entonces mi madre, que me veía que andaba un poco así, pues me habló con el director del Banco de Bilbao y a mí me puso a hacer los recados del banco. O sea, que era un poco travieso, ¿no? Bueno, a los 14 años pues yo creo que todos los chavales. Entonces pues está un poco atado. Y el día del bombardeo, pues precisamente estaba allí por la tarde después de comer, pues había ido al banco y estaba con otro señor. Era uno que había sido director del banco de Lekeitio, que habían tomado Lekeitio, y estaba que él evacuaba allí. Y tanto esto pues empezaron a sonar las campanas era la señal de alarma. Había en lo alto un monte que hay allí que llamamos nosotros Isarrota, que se llama Cornuaga, es su nombre, pero Isarrota llamamos porque debió haber allí en algún tiempo un molino de viento. Y allí en lo alto pues había un destacamento de gudaris. Cuando veían acercarse los aviones pues agitaban la bandera, y en la iglesia de Santa María, en la parroquia, pues había otros que tocaban las campanas, tocaban a arrebato. Cuando empezó la guerra empezaron con las sirenas, pero por lo visto era un lío la entrada y las salidas de las fábricas también con las sirenas, y luego tocaban la sirena para dar la alarma, y cuando terminaba entonces tocaban la sirena, cuando había terminado. Pues bueno, tocan las campanas y el señor me dijo, ¿por qué tocan las campanas a estas horas? Y le dije, no es la alarma aérea. Nosotros ya no hacíamos caso. Llevamos ya 6 meses. Tantos avisos, ¿no? 6 meses llevamos de guerra. El frente estaba muy cerca y los aviones pasaban todos los días. Y claro, al principio cuando empezó la guerra, pues sí, nos asustábamos. Y más cuando de Durango también, pues íbamos a refugios. Pero ya todos los días, a todas horas casi, pues no hacíamos caso. Y dije, mire, pues sale usted por aquí. Le expliqué por dónde podía ir a unos refugios que había. Y el hombre me dijo, pues acompáñame tú. Y así fue como le acompañé, y había unos refugios en lo que llamamos nosotros el Pasilecu, que no se celebraba entonces el mercado. Y allí habían hecho 4 excavos bajo tierra. Y cuando llegamos, pues no tranquilos, pues nunca había pasado nada, pues no tampoco pensábamos que podía ocurrir nada. Pero al llegar allí a la plaza, ya estando a pocos metros del refugio, pues cayeron las primeras bombas. Las primeras eran un poco lejanas hacia el barrio de Rentería, que hay un puente allí. No sé si los primeros aviones intentaron pues romper el puente aquel para cortar la retirada de las tropas que se estaban retirando. Y quizá eso hizo que mucha gente se salvara, porque al estar un poquito alejado del centro, pues la gente fuera a los refugios a lo hecho las bombas. Y bueno, a todos no nos salvó, porque precisamente cerca de mi casa había uno donde se metía mucha gente. Era uno hecho entre 2 casas, todas las casas eran viejas, y habían puesto unos pilotes sosteniendo con unos maderos y encima unos sacos terreros, y aquellos se hundieron y murió cantidad de gente, casi todos los que... Bueno, sigo con mi relato de mi historia ese día. Pues bueno, ahí la gente se asustó al oír las bombas. Toda la gente que estaba en el mercado empezaron a empujar. A mí me empujaron hasta el interior de uno de los refugios, hasta el fondo. Y bueno, allí pues oíamos como caían las bombas, oíamos esto, que caían algo lejanas. Hace pocos minutos ya no se podía estar en el refugio. Había mucha gente, no había ningún sistema de ventilación, a oscuras. Yo me ahogaba, no podía respirar. Y me estaba asustado, porque unos refugios cuando estaban haciendo se había hundido. Y yo decía, si era una bomba aquí arriba, ahí vamos a morir enterrados vivos. Y estaba aterrado.
Supongo que todo el mundo, ¿no? Ahí dentro. Pero luego, al de 15 minutos así, pues dijeron, no, se ha terminado. Bueno, por fin salimos. Recuerdo que me encontré con un amigo y dijimos, mira, parece que ha sido torrentería, vamos a ver lo que ha pasado. Y bueno, cuando nos alejamos de los refugios, pues otra vez sonó la alarma y los ruidos de los aviones. Y esta segunda yo no entré al refugio, me quedé fuera y esperé que entrara todo el mundo. Ya pasó tan mal aquellos minutos que hice allí, que me quedé fuera y cuando entraron todos me quedé en la misma puerta. Había delante de la entrada había unos sacos terreros para impedir que si caía alguna bomba delante, la metralla entrara al interior. Y bueno, ya allí ya fue el bombardeo ya verdadero de las 3 horas o 3 y media, no sé lo que duró porque no tenía reloj. Para mí duró una eternidad, no se acababa nunca. Y pues oíamos el ruido de los aviones, las explosiones, llegaban bocanadas de aire caliente de las explosiones. Y pues yo intentaba rezar, pero claro, no había forma, tiraban de las explosiones. Recuerdo que había la Unión Miliciano y yo creía que tendría experiencia en estas cosas. Le preguntaba, falta mucho para que termine. Ya no me contestaba. Bueno, pues así hasta que finalizó Yo no sabía lo que estaba pasando afuera. Sabía que estábamos bombardeando, pero qué ocurría no sabía. Y claro, al salir entre los sacos, pues me quedé asustado, pero todo el pueblo estaba en llamas. El cielo, que había sido un día despejado, a pesar de lo que habían dicho los alemanes, que fue un día, leí de un alemán que decía, de un aviador, que vinieron, que estuvo cubierto de nubes y que bombardearon, y cuando se despejó que vieron que había bombardeado un pueblo. Un poco horrible, que es un señor... Pero bueno, era un día despejado. Entonces no estaba despejado porque el humo de los incendios y tal se cubría. Y yo no tenía más que escapar de allí, como sea. Había pasado tanto miedo en aquel tiempo. Eché a correr por detrás junto a la casa de Juntas. Hay una carretera que sube al Luno. Está encima de Guernica. Guernica, el Luno es el pueblo. Sí. Y allí con la gente que salía del pueblo, pues nos veíamos y ya nos preguntábamos por los parientes y tal. Pero no, yo no sé si tengo que seguir solo con el bombardeo o tengo que seguir un poco más la historia. Puedes seguir. Yo estoy escuchando interesado, la verdad. Bueno, pues allí pues nos preguntábamos, pues ya en Guernica nos conocíamos todos. Y bueno, si has visto a mi madre, habías visto a mi padre y tal. Y subiendo hacia el Uno había un recodo que el día anterior estuve yo con un amigo, un hijo de la taberna vasca, y nos viendo la retirada. Pasó un batallón de asturianos. Y estamos viendo que los chavales, pues, viendo los ametralladoras que llevaban sobre los mulos y los cañones de montaña. Y también sonó la alarma. Y claro, como siempre no hicimos caso, me dijo oye, tengo un sitio en casa, un bombardeo estupendo. Y eran las afueras, en la carretera esa, en ese recuerdo que digo que había aquí un instante, como si fuera el agujero que hace una bomba al explotar. Pero natural era. Recuerdo que había un riachuelito allí, que conocía muy bien yo, porque era un sitio de... Muchas veces poníamos unos palitos pegados con pegamento para los pájaros que iban a ver el agua allí para ver si se quedaban pegados para cogerlos. Nunca cogí ninguno. Y bueno, allí pues cuando pasé por allí había un montón de cadáveres allí. Durante todo el bombardeo yo me acordaba de aquel amigo. Digo, qué bien va a estar aquel Cipri, se llamaba. Qué bien va a estar Cipri allí, viendo todos los aviones, lo que están haciendo y tal. Y yo aquí sin ver nada, y además con el peligro de que me caiga encima una bomba. Bueno, pues allí murió él. Después me encontré con otro amigo y allí desde la ladera del monte pues estuvimos mirando a ver cómo ardía el pueblo. Había una casa que llamaban el Circo, unas casas mayores de Guernica, y en un momento pues se desplomó toda la casa. Como se vio en esto, en las Torres Gemelas, y allí está mi tía y mi abuela, una sorda y la otra paralítica. Una no se había enterado de lo que le pasaba y la otra no se pudo... Bueno, estuvimos allí y ¿qué hacemos nosotros ahora? Porque no es... corrían rumores... absolutamente nada, ¿no? Sí, corrían rumores, como se ha dicho antes aquí, de que iba a arrasar esto. Decían que habían dicho que si lo que había quedado en pie, que lo iba a arrasar al día siguiente. Y dijo, ¿qué vamos a hacer? Y dijimos, vamos a la cueva de Forba. En Forba había una cueva entonces, ahora no hay una cantera ahí Y dijimos, pues vamos allí, nos metemos ahí y nos salimos allí en días hasta que ha pasado todo esto. Pero claro, para ir allí había que bajar al pueblo o ir al campo otra vez. Y había anochecido, al campo no podíamos, y al pueblo bajar todavía menos, estaba ardiendo todo. Y dije, pues vamos a a ver si en algún sitio dormimos. Entramos allí en una casa, pues un caserío, vimos gente, nos acercamos,
Una mujer me conoció, no sé, es el hijo de Elvira, la mujer y tal. Nos dieron leche y unos sacos para dormir en la cuadra. Y allí estando a medianoche, pues me despertó algo y me están llamando a mi nombre. Y asomé a la puerta de esto y está mi madre allí gritando, pues por lo visto alguna había preguntado, alguno me había visto subir, he dicho que nos conocíamos todos y le había dicho pues había ido para hacia el 1. Bueno, allí nos abrazamos y tal, pues ya me empezó a hablar de los parientes, estaban todos bien, el hermano mayor estaba movilizado, pero todavía no se había incorporado, le cogió el bombardeo allí, tenía 18 años. Dijo, mira, y Jesús, que era un erchaña, amigo de la familia, pues se ha encontrado un coche pues para ir a Bilbao. Y bueno, pues así fuimos, bajamos al pueblo otra vez, y estaban los bomberos de Bilbao y de otros sitios habían llegado, pero no podían hacer nada porque estaban todas las cañerías, estaban todo reventado y andaban intentando hacer algo, pero no había nada que hacer. Pasamos por el lado de la casa de juntas y estaban allí las autoridades y periodistas y que habían venido, y allí pues tenía un coche preparado y allí nos vinimos a Bilbao. Fácil, no hubo problemas para ir a Bilbao. No, luego de aquí pues tuvimos que escapar a Santander, Francia, pero bueno, ya esa es otra historia. Supongo que, bueno, testimonios como el de Luis, ¿no? Se recogen en Guernica Gogoratuz, ¿no, María? Supongo que es una de las labores de Guernica Gogoratuz. Sí, así es. De hecho, la primera investigación que realizó Guernica Gogoratuz, Centro de Investigación por la Paz, fue recoger el testimonio de 80 sobrevivientes del bombardeo de Guernica. Se recogió, fue dirigido por la catedrática de Historia Contemporánea de la Universidad de Deusto, María Jesús Cabamesa, con un equipo de trabajo de Guernica Gogoratuz, y se recogió el libro titulado Memoria Colectiva del Bombardeo de Guernica. Es un libro de historia, cotidiana donde se recogen y se reflejan qué ocurrió aquel 26 de abril de 1937, pues desde las voces de los hombres y mujeres que estuvieron allí. A través de 80 testimonios, ¿no? Así es. ¿Qué podríamos sacar en claro en ese libro? ¿Cómo lo podríamos resumir? Vienen un poquito a ser... casan las versiones, es decir, de todas las personas. Oye, lo que pasa es que cada uno tiene una historia distinta. Todas son distintas. Todas, sí, como dice Luis, todas las historias son distintas. Cada persona es un mundo y cada mundo tiene sus historias, ¿no? Sin embargo, sí que hay elementos comunes que se rescatan en el libro. De ahí también el trabajo de María Jesús Caba, ¿no? Al recoger estos elementos comunes de un mismo día y de distintas personas. Y es un libro plural, en el que, como hemos comentado, se recogen las voces de aquellos hombres y mujeres. Y también un libro sencillo, en cuanto a que se transmite tal y como lo vivieron, ¿no? Desde la propia vida cotidiana, ¿no? Y cómo lo sintieron. Es un libro de historia entrañable, es muy bonito. Luis, ¿usted ha participado en ese libro? Yo no participé ahí. No, yo entré en Guernica Gogoratuz cuando organizasteis estas reuniones para los supervivientes. O sea, yo no intervine en ese libro. Sí, el libro, la investigación comenzó, si no recuerdo mal, en el año 1990-91. Yo leí el libro, pero no, por eso te digo que... Y se prolongó hasta 1994. Fueron 4 años de recogida, sí, y luego ya se publicó en 1996. Sí, yo intervine en el 60 aniversario. Eso es. Cuando vinieron los alemanes a reconocer que habían bombardeado. Vino ya les costó, ¿no? El embajador alemán. Sí, vino y trajo un mensaje del presidente Herzog, ¿no? Me parece que era el... Roman Herzog. Sí, reconociendo que había sido la Legión Cóndor, porque tuvimos que aguantar 40 años que nadie venía ya a preguntarnos a los supervivientes. Y también publicaban... veíamos en la prensa pues muchas cosas. Es curioso, hay una fotografía, están en el museo donde hay la iglesia de San Juan, que se destruyó, y aparecen unos bidones de gasolina delante de la iglesia. Y el texto decía, pues es una muestra de cómo los rojos separatistas quemaron Guernica y tal y cual, los bidones. Lo que al lado de los bidones hay un surtidor de gasolina, que era la de Antonia Miota, que entonces no hay como ahora, que eran subterráneos los depósitos y nos tenían fuera y a mano se veían dándole a una palanca. Bueno, hay otra foto, esa foto se ve que está en la calle limpia,
calles, no hay humo ni nada. Hay otra foto tomada, me parece que es el día siguiente, que todavía está el humo en las casas y lleno de cascotes en el suelo y no están los bidones. Por eso digo que en esto, yo recuerdo cuando venía de Francia, viniendo de San Sebastián a Bilbao, en el tren, un señor, pues coincidí con él cuando me dijo, ¿de dónde es? De Guernica y tal, pues empecé así, ¿cómo marchaste? El bombardeo, empecé a hablar, me dice, no digas eso. Pues le dije, que dicen que quemaron los rojos. Y yo, si estuve yo allí, pues no digas que te pueden castigar. Entonces la primera noticia ya que tenía yo de que... ¿A qué se debe esa confusión en la historia? Es decir, ¿a qué es lo que ha hecho que haya costado tanto saber un poquito qué es lo que ocurrió? ¿Por qué hubo que esperar tanto tiempo a que...? Bueno, a mí lo que me llama la atención es que a partir ya de la transición se recogieron bastantes testimonios orales y hay libros clásicos de historia oral sobre la guerra civil, no solo en el País Vasco, y sin embargo, salvo algunos testigos muy cualificados como el padre Onaindía y algún otro, los testigos anónimos que sufrieron el bombardeo de Guernica, como su caso, se han tardado mucho en recoger. Es decir, que eso desde la transición se podía haber hecho. Es una suerte que lo hiciese en los 90 Guernica Gogoratus, pero llama la atención eso que no se hiciese por lo menos una década antes, con lo cual me imagino que en esos años pues desaparecieron bastantes testigos del bombardeo y sobre todo gente ya más mayor, ¿no? Y a los que quedan pues son aquellos que eran niños en ese momento, ¿no? En cuanto al tema del ocultamiento, la verdad de Guernica, yo creo que eso al final fue un efecto boomerang que contribuyó junto con el cuadro de Picasso, o sea, la polémica que generó la autoría del bombardeo, a que tuviese mucha más repercusión mundial, lo que no pasó con Durango, porque en Durango no se negó que la autoría era la aviación al servicio del ejército de Precisamente Franco, ¿no? Ocultarlo fue lo que le dio más expectación, ¿no? Supongo. El hecho de que a raíz sobre todo las crónicas del recientemente homenajeado periodista del Times, George Steer, desde el cuartel general de Franco en Salamanca y también desde la Alemania nazi se negase la autoría al bombardeo y se divulgase pues la mentira de que habían sido los rojos separatistas, se achacaba también a dinamiteros asturianos, etcétera, los que habían cometido la destrucción de Guernica, porque no se reconocía el bombardeo, y trucando algunas fotos se pretendiese después, una vez que entran los franquistas y en algunos documentales cinematográficos mantenerlo, pues dio lugar a eso, una polémica internacional que estudió muy bien hace 30 años Herbert Southworth, el historiador norteamericano, que también hace unos años homenajeamos en Guernica, y en su estudio, que es un estudio monumental sobre la prensa, la propaganda y la diplomacia en torno al bombardeo de Guernica, pues demuestra cómo desde el primer momento había ese afán por ocultarlo, más bien por pasar la responsabilidad al otro bando, y con una enorme contumacia, pues porque eso tuvo inmediatamente repercusiones internacionales en el Parlamento inglés, etcétera. Entonces nunca se reconoció por parte de las autoridades franquistas a lo largo de toda la dictadura el hecho, aunque ya en los últimos años del franquismo, en el tardo franquismo, algunos historiadores como Vicente Talón pues ya escribieron libros. Ars de Guernica aparece antes de la muerte de Franco y ya donde se reconocía que había sido la Legión Cóndor. Años después salió que también había habido participación de algunos aviones italianos. Pero es cierto que la mentira sobre Guernica pues duró más de 30 años, y dentro del campo de los libros que salieron sobre el tema en el franquismo, quizá el canto de cisne fue el de Luis Bolín, un periodista del ABC, el que había contratado el Dragón Rapide, el avión que llevó a Franco de Canarias a Marruecos, y que en ese momento era el jefe de propaganda del cuartel general de Franco en Salamanca en el momento del bombardeo de Guernica, que todavía 30 años después, exactamente en 1967, en su libro de memorias Los años vitales, el capítulo de Guernica sigue insistiendo que lo de Guernica había sido destruida por los rojos y que era una mentira que su aviación, que la aviación franquista lo hubiese bombardeado. Pero ya en esos momentos eso ya no era creíble, y ya digo, desde los años 70, incluso a finales del franquismo, aparecen ya los primeros libros donde expresamente se reconoce que ha sido la acción Cóndor. Lo que pasa que a partir de ahí lo que intentan es evitar, como autores como Talón y otros, evitar que esa responsabilidad, le cargan toda la responsabilidad a los alemanes.
a la Legión Cóndor y a los mandos de la Legión Cóndor, o directamente, según algunas versiones de la Cierva, desde Berlín. E incluso se llegaron a decir cosas tan absurdas e imposibles en la época, como eran aviones alemanes que habían venido de Alemania, habían bombardeado Guernica y se habían vuelto a Alemania, cosa que en la época, pues sin aterrizar, era imposible, ¿no? En esos momentos, vamos. Y entonces eso contribuyó a esa polémica, el no reconocimiento, y al final le dio mucha mayor repercusión. Entonces lo que habría que valorar, bueno, como se ha hecho en los últimos años sobre todo, son los testimonios